A ver, jóvenes, el resumen de la clase anterior. Licenciado. En la clase pasada se trató sobre la falta de acción. Recording in progress. Muy bien. No sé si me escucho. Sí, sobre el tema principal, pues fue el tema 14, falta de acción, donde nos explicó acerca de la acción sustantiva y la acción efectiva, una que se refiere al Código Penal y el otro pues es referente al proceso penal. También nos mencionó sobre la acción pública, la acción dependiente y la acción privada, y también nos dictó los requisitos, que se enumeraron 7. Luego hicimos un modelo de memorial de excepción de falta de acción, y también hicimos un modelo de decreto de excepción de falta de acción, y el de notificación personal. Muy bien. Y de audiencia de falta de acción también. ¿Alguien más que quiera intervenir, jovencitos? Bien. Lo que deben de tomar en cuenta es esto, jóvenes. Hay falta de acción en el Ministerio Público, hay falta de acción en el querellante, hay falta de acción en el actor civil, hay falta de acción en el agraviado, ¿verdad? Entonces explicamos ahí de que las formas como se debe de uno de hacer el planteamiento, utilizando el procedimiento adecuado para poder sacar. E incluso, fíjense, jóvenes, que si se saca uno al Ministerio Público, ya que se vaya a faltas o que se vaya a otro lado, pues ya la solución ya es menor, pues. Veamos, si se saca al querellante, pues entonces imagínense quién va a coadyuvar con el Ministerio Público y todo eso, ¿va? Entonces eso es importante, ¿verdad? Bien, cabalmente hablamos del procedimiento, de que se tiene que tener en cuenta un auto de procesamiento, se tiene que tener en cuenta de que hubo una investigación y que esa investigación pues se tiene la idea de obstaculizarla. ¿Ya? Si vimos lo del memorial, vimos lo del decreto, las notificaciones, la audiencia y la resolución final, ¿verdad? Explicamos también la diferencia entre la acción sustantiva, que habla de la teoría del delito, y la acción procesal, que habla de la acción penal, donde aparece la acción pública dependiente y la privada. Ese es el resumen de lo que vimos la clase anterior, jóvenes. Por lo que el día de hoy vamos a introducirnos al tema 15. Apuntemos ahí, por favor, jóvenes. Guatemala, 19 de junio de 2021, tema 15. Actos conclusivos. Importancia. Cuando se haya presentado una denuncia y se señala a una persona, o cuando se haya vinculado al proceso a una persona, el Ministerio Público tiene el deber de investigar. Y después presentar el acto conclusivo respectivo. Repito, cuando se haya presentado una denuncia donde se le señala a una persona, o cuando se haya vinculado a un proceso a una persona, el Ministerio Público tiene el deber de investigar, presentar el acto conclusivo respectivo. Esa es la importancia que tienen los actos conclusivos, miren, jóvenes. Entonces, ahorita vamos a hacer la clasificación. Clasificación, pongamos ahí 2 puntos. Numeral 1, punto de aparte, ¿va? Actos conclusivos definitivos. Repito, clasificación, 2 puntos y aparte.
1. Actos conclusivos definitivos. Son aquellos que terminan por completo el proceso, siempre y cuando cause firmeza. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué significa eso de que cause firmeza? Que ya no es objeto de apelaciones o de impugnaciones, licenciado. Muy bien, así Licenciado, que haya una sentencia firme. es. Ajá. Muy bien. Firme es pendientes, ¿verdad? Eso significa la firmeza, que ya no hayan recursos pendientes, ¿verdad? Entonces, los actos conclusivos definitivos son esos, que ponen fin en forma completa al proceso penal siempre y cuando esa resolución esté firme, o sea, que ya no hayan recursos pendientes, para que surta efecto de cosa juzgada. Cosa juzgada es que ya se juzgó y ya no se puede abrir otra vez, ¿verdad? Eso significa cosa juzgada, es un principio que se tiene en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Media vez se juzgue, esa persona ya no puede ser vuelta otra vez a juzgarse por lo mismo, ya no se puede, ¿verdad? Entonces la cosa juzgada y la doble persecución es lo mismo. No se puede iniciar otra persecución de lo mismo, no se puede. Ahora bien, si es otro hecho, entonces ahí sí. Alguien ahí planteaba que mi cliente decía, ya fue juzgado por el día de robo a las 9 de la mañana en la 10ª avenida, 10ª calle de la zona 1. Pero el otro hecho era a las 10 de la mañana. Quiere decir que este señor robó a las 9 de la mañana y después robó otra vez, aunque sea lo mismo, un celular, aunque sea lo mismo, es otro hecho. Eso no se puede decir que es doble persecución ni es cosa juzgada. Ese sería otro caso. Tiene que ser lo mismo en tiempo, modo y lugar. Bien. Entre estos actos definitivos tenemos 2 puntos. A. 2 puntos y aparte. A. Sobreseimiento. ¿Podría repetir dentro de estos actos? Dentro de estos actos definitivos tenemos 2 puntos. Aparte, A. Sobreseimiento. Y fíjense, jóvenes, que ustedes se tienen que acostumbrar a esta palabrita de sobreseimiento, porque esta palabra es muy antigua. Esa tiene más de 350 años, esta palabra. Es utilizada mucho en el mundo jurídico. Se va a sobreseer el caso. Se sobreseyó el caso. Hay que plantear el sobreseimiento. O sea, termina en forma definitiva. ¿Ya? Bien. Bien, sobreseimiento significa que le pone fin total al proceso penal, siempre y cuando esté firme el auto razonado. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir? Es que se cortó mi internet, si no lo escuché, por favor. Muy bien. Sobreseimiento le pone fin total al proceso penal, siempre y cuando esté firme el auto razonado. Entonces ahí está la cosa, miren, jóvenes. Fíjense que en una sentencia se dictó el sobreseimiento. Ahí estamos hablando mal, jóvenes. Sobreseimiento se resuelve en un auto razonado y la sentencia es otra cosa, ¿verdad? Sobreseimiento
por eso se los puse ahí, se resuelve un auto razonado, así como hemos razonado los autos que hemos hecho aquí en la práctica. Bien. B. Acusación y sentencia. Significa que el Ministerio Público... ¿Podría repetir eso? Disculpe. Vaya, Jonathan. Inciso B. Acusación y sentencia. Se da cuando el Ministerio Público tiene la idea de castigar al procesado. Y propone una pena. Se puede dar en procedimiento abreviado que el trámite es... Perdón, dijo, ¿y propone? Una pena. Y se puede dar en procedimiento abreviado presentando acusación en la audiencia. El procesado se reconoce culpable y se dicta sentencia. Por eso se llama procedimiento abreviado, miren jóvenes, porque ante el juez contralor se presenta la acusación, se celebra la audiencia, entonces ahí el procesado se reconoce culpable y de una vez dicta sentencia del juez. Es como el juicio de falta, ¿verdad? Entonces por eso es de que ya estamos en un tribunal de sentencia, no existe la figura de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado subsiste en el juzgado de primera instancia penal. ¿Sí? ¿Quién me quiere hablar? Sí, gracias, licenciado. ¿En qué beneficia el procedimiento abreviado al sindicado? Muy bien. Los beneficios, ahorita de lo mejor te lo voy a dictar, así queda plasmado en tus apuntes, Ronnie. Gracias, licenciado, muy amable. Los beneficios que se dan en el procedimiento abreviado se da a los delitos que no pasen de 5 años de prisión. Se puede conmutar la pena y el defensor puede aplicar o pedir los sustitutos a la pena. Miren, jóvenes, todo lo que les acabo de mencionar es la parte general del Código Penal. ¿Vieron? Ahorita me van a preguntar ustedes, licenciado, ¿qué son sustitutos a la pena? Ah, no, ya lo saben, jóvenes. ¿O quieren que se los explique? Vamos a ver. ¿Ya lo saben? No, licenciado, en mi caso no, si fuera tan amable de explicarme. Bueno, Gracias. Es decir, suspensión condicional de la pena,
libertad condicional y el perdón judicial. Miren todo lo que encierra los beneficios del procedimiento abreviado. Disculpe, Lic, suspensión condicional de la pena. Muy bien. Libertad condicional. Todos esos ya los vieron, bajones. Y perdón judicial. Bien, de todos modos se los voy a explicar, jóvenes. Miren, la suspensión condicional de la pena, su mismo nombre lo dice. Suspende la pena, pero en forma condicional. Entonces, a esa persona se le dice, mire, usted, si vuelve a delinquir, se le va a cancelar este beneficio y va a tener que purgar esa pena que se le impuso. Y además del nuevo delito que usted haya cometido. Entonces tiene que observar buena conducta. No tiene que portar armas. No tiene que acudir a lugares donde prolifera el vicio. ¿Verdad? Esa es suspensión condicional, o sea que hay condiciones. ¿Verdad? Y si al finalizar el plazo que se le imponga, que van a ser, por ejemplo, de 4 o 5 años, entonces se va a tener por cumplida la pena. Así, jóvenes. Suspensión condicional de la pena significa que ya no tengo que pagar, la persona ya no tiene que cumplir la pena. Por ejemplo, le pusieron 2 años de prisión, ya no va a ir a cumplirla. Le pusieron con multa de 7,000 quetzales, por ejemplo, ya no tiene que pagarla porque eso está suspendido, ¿verdad? Pero tiene que observar buena conducta. Vamos a leer un artículo para que les quede más claro todavía, jóvenes, porque aquí ya estamos adentrándonos a las cuestiones de la sentencia, y la sentencia es parte general del Código Penal, jóvenes, se lo tienen que tener en la punta de la lengua. Bien, saquen su Código Penal. Ubiquémonos en el artículo 72, y alguien que lo lea, por favor, jóvenes. Suspensión condicional. Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5, si concurrieran los requisitos siguientes. Primero, que la pena consista en privación de libertad, que no exceda de 3 años. Segundo, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por el delito doloso. Tercero, que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante. Cuarto, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Quinto, en los delitos contra el régimen tributario a que se refieren los artículos. Ahí dejémoslo, porque son los tributos. Imagínense, yo soy perito contador. A mí me pasan los casos contables y todo, y no me gusta hablar de eso porque es un montón de líos, números y todo, jóvenes. Bueno, esa es la suspensión de la pena. ¿Oyeron, jóvenes? Ahora les hago esta pregunta yo a ustedes también. Bueno, se va a suspender la pena, entonces ustedes como abogados defensores, ustedes plantean la suspensión condicional de la pena, pero ¿cuál es la idea como abogados defensores que se tiene para pedir la suspensión condicional de la pena? ¿Cuál es la idea de la defensa? Buenos días, Lic. Buenos días. Bueno, yo pensaría que, digamos, cuando se solicita este recurso, se hace con el fin, lógicamente, de beneficiar al que ya fue sentenciado. Muy bien, ahí está, muy bien, que salga inmediatamente su cliente. Exactamente. Que salga libre. Hay muchas veces, y por eso es que miren los requisitos, que él acepte su responsabilidad.
Pero a veces la gente hace eso con tal de salir de ahí, jóvenes. No es ganga que una persona se vaya a pasar tanto tiempo allá en los centros carcelarios aquí en Guatemala. Principalmente si no es una persona, como lo hemos dicho en casos anteriores, de que sea recurrente o... Sí, ahí está. Bueno, entonces, licenciado, ese es el procedimiento abreviado. Miren, jóvenes. Sí. Pienso, licenciado, de que este beneficio, pues, considero yo que si el delito que cometió la persona no es tan de lesa humanidad, pues el juez podría considerar de que se le beneficie con esta suspensión condicional de la pena, a efecto de que no vaya, muy bien. a efecto que no vaya a la cárcel, porque para nadie es un secreto de que en la cárcel ahí está la talacha y todo eso ahí está toda el esa crimen. extorsión. Exactamente. Ahí está Entonces, el crimen. no, y como que la cárcel fuera una escuela para los que llegan, tal vez Escuela llegan y con... maestría del crimen. Muy bien. Exactamente, licenciado. Muy bien. Gracias. Que tienen un pensamiento general de esto. Pero también... Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Lick. Solo tengo una duda con el numeral cuarto del artículo que acabamos de leer. Cuando dice que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente. Entonces, tengo duda con esto de peligrosidad porque... Muy bien. No sé si estoy mal que la CC declaró inconstitucional la peligrosidad, pero no sé si solo es para la pena de muerte. La CC, a veces muchos jueces ni le ponen atención porque fíjense que la CC lo que tenía que hacer es ordenarle al legislativo que reforme el artículo, porque esa es una potestad exclusiva del organismo ejecutivo, legislativo, perdón. No, lo que hace es hacer esa clase de sentencias y después pone otra sentencia de que sí, que se debe de atender y que no sé qué y que no. O sea que por eso que dicen una cosa hoy y mañana dicen otra cosa. Pero de lo que yo respecta de la peligrosidad, son dos cositas las que han tocado nada más. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué es una persona peligrosa? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Buenos días, licenciado. Es aquella persona que se considera que puede afectar de alguna manera a la sociedad, que presenta un peligro inminente, digamos, que por su reincidencia, por su tendencia al delito. Por la forma como camina. Por ejemplo, licenciada, cuando usted nos había comentado de que las personas que son en vagancia, ¿verdad? Que no estudian o no trabajan. Muy bien. Fíjense, jóvenes, que todos los estadios de la peligrosidad no es solo por así decirlo, están regulados en la ley. Bueno, y miren cómo van, ustedes están guiando la clase y ubiquémonos en el artículo 87 del Código Penal, Código Penal. ¿A quién se considera peligroso? Artículo 87. Estado peligroso. Se considera índices de peligrosidad. Primero, la declaración de inimputabilidad. Segunda, la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. Tercero, la declaración del delincuente habitual. Cuarto, el caso de tentativa imposible de delito previsto en el artículo 15 de este código. Quinto, la vagancia habitual. Se entiende por vago el que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costas del trabajo de otros o de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. La embriaguez habitual. Séptimo, cuando el sujeto fuere toxicómano. Octavo, la mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena. Y noveno, la explotación, el ejercicio de la prostitución. Ya ven, aunque ese último es el que les digo yo que fue tocado por la CC. ¿Qué interés tenía quitar a todo ese gremio de la prostitución a la CC? ¿Qué interés tenía? Da lugar a pensar mal, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero miren, jóvenes, la gente aquí no escarmienta, porque, por ejemplo, un fulano que no trabaja, no estudia, solo vive en la calle, solo en las esquinas se mantiene,
Y todavía si la gente le dice, mire, doña Lencha, ese es su hijo que no trabaja y estudia, mire, sería tan amable cuidarme a la patoja que yo tengo que ir a hacer un mandado. Jóvenes, él es una persona peligrosa. Él es un vago. No trabaja, no estudia, no hace nada por su vida. Ese es un vago y aún así la gente, mire, regala a sus hijas para que las cuiden. Imagínate, ¿qué va a cuidar esa fulano? Entonces es un gran riesgo, ¿no creen ustedes? ¿Verdad? Entonces, esos son los estados peligrosos que ustedes tienen que contemplar. Muchos dicen, por ejemplo, las medidas de seguridad a las personas que padecen de trastornos mentales. Claro, ahí lo dice el estado peligroso. Las personas que padecen de trastornos mentales son peligrosas. Las personas que les gusta ingerir drogas son peligrosos, ¿verdad? Porque eso no es normal. Ingieren drogas y toda la cuestión para tener otra clase de comportamiento humano. Entonces, eso es un peligro. Licenciado. Eso es lo que significa ese numeral que decís tú, ¿viste, papá? El móvil, por ejemplo, el móvil de un delito de robo. ¿Cuál es el móvil de un delito de robo? Perjudicar en el patrimonio de una persona. Esos son los móviles. Si, por ejemplo, hubo violación, ¿cuál fue el móvil? Perjudicarla en su indemnidad sexual. ¿Cuál es el móvil, por ejemplo, de un delito de falso testimonio? Perjudicó la administración de justicia. Sí, papá. Se dio el caso hace unos días de que una persona por esta misma situación de una condición psicológica mató a la esposa y mató a los 2 niños. Ahí está, güey. Sí, es que fíjense, jóvenes, que por eso aquí les voy a decir algo que les va a causar a ustedes sorpresa. Eso del amor a primera vista, dicen. Yo me enamoré a primera vista de ese fulano. Seguro que lo conoce, ¿verdad? Y si es un loco, si es un lunático, miren qué peligro está esa persona. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Eso del amor a primera vez, muchas patojas como caen. Y todavía sí, en las redes sociales, jóvenes. Todos los que se dedican a estar haciendo esas cosas es porque saben que andan circulando en su mente, pues. ¿Verdad? Entonces esas personas son peligrosas, jóvenes. Eso es lo que tiene que ver el estado peligroso que dice el artículo 87. Y también, punto y seguido, y también el pensamiento que tiene el Ministerio Público de llevar a juicio oral y público a la persona y que se le dicte sentencia. Entonces dan las dos vertientes: acusación y sentencia en procedimiento abreviado, y esta última, acusación y sentencia, pero con el pensamiento que el Ministerio Público tiene la idea de llevarlo a juicio oral y público para que ahí se le dicte la sentencia. Miren, acusación y sentencia. Tantos libros que se mencionan acerca de acusación y sentencia. Vamos a leer el último artículo de este apartado, porque más adelante vamos a hablar un montón de la sentencia, jóvenes. Pero un montón. En su Código Procesal Penal, jóvenes, ubiquémonos en el artículo 388. Solo fíjense en el epígrafe. ¿Qué es lo que dice el epígrafe? 388, por favor, jovencitos. Sentencia y acusación. Casi no le escuchamos. No podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que lo que Jesús, mi internet está súper. Compañera, no se te escucha bien. Bien. Pobrecita Wendy quería leer la acusación y la sentencia. Entonces, en pocas palabras, ese artículo 388 significa esto, miren, jóvenes, que no se puede dar por acreditados. Acreditados quiere decir por probados. No se puede dar por probados otros hechos distintos a los enunciados en la acusación. Y esos hechos tienen que ser los mismos en la sentencia. Miren, acusación y sentencia.
O sea que ya cuando veamos todo eso en la sentencia, tiene que ser lo mismo, desde el auto de procesamiento. Recuerden que vimos la teoría de la imputación objetiva. Auto de procesamiento fija los hechos. Y ese también tiene que ser el principio de congruencia, ¿verdad? Ahí está el principio de congruencia. La acusación tiene que tener los mismos hechos del auto de procesamiento. La acusación. La base del juicio oral y público son los hechos que propone el Ministerio Público. Y la sentencia se tiene que probar los hechos, o sea, los mismos hechos, ¿verdad? Que dice el Ministerio Público. Por eso está esa relación, ¿verdad? De la acusación y la sentencia, que en ese artículo se llama la teoría de la imputación objetiva, en ese artículo 388. Apunten ahí en ese artículo, teoría de la imputación objetiva. Bien, entonces esos son los actos conclusivos definitivos, miren, jóvenes. Los definitivos son el sobreseimiento y la acusación y la sentencia. Disculpe, Lick, la teoría de la hipótesis. No le copié la siguiente palabra. De la imputación objetiva. Oye, me hiciste reír vos, compadre. Teoría de la imputación objetiva. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, esa teoría hay que recordársela a muchos fiscales ahora. Hipótesis es la que hace Yamatei con las vacunas, son. No tiene nada en concreto, jóvenes. Bueno, entonces esos son los actos conclusivos definitivos. Ahora pongamos actos con número 2, ¿va? Porque el 1 es actos conclusivos definitivos. Ahora pongamos el 2, actos conclusivos no definitivos. Se dice así porque se cierran provisionalmente los casos pero en el futuro se pueden reanudar o pedir la reapertura. Y mucha gente está confiada, fíjense, jóvenes. Pero que si no, son actos conclusivos no definitivos. En cualquier momento se pueden abrir otra vez, jóvenes. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir la última parte después de cierran provisionalmente los casos, pero... Bueno, ahí repito, pues, los actos conclusivos no definitivos son aquellos que no terminan el proceso. Se pueden suspender provisionalmente y se pueden reanudar o pedir la reapertura en cualquier momento. ¿Verdad? Que al pelo, jóvenes. Pero también hay que buscar los cánones legales, pues, jóvenes, porque a primeras no se va a suspender las cosas solo por así como hizo una fiscal general anterior, ¿verdad? Ahí lo divulgó así, sin pena ni vergüenza. Hay 150,000 denuncias archivadas. Incluso ahí hasta delito puede haber porque se está violentando la Constitución de la República. Tienen el deber de investigar, jóvenes. Pero solo así. ¡Andate, yo cierro! 50,000. ¡Te cierro! Toma medidas, por favor, Diego, haceme la campaña. Ya tomaste medidas. Licenciado, perdone la molestia. Medidas drásticas, ¿verdad? Ya lo saqué, Lick. Será la puerta, pero por fuera es a la ganancia que te vayas. Bueno, licenciado, entonces, perdone. Es la cuestión, ¿verdad? Sí. Disculpe, licenciado, la molestia. Fíjese que me quedé un ratito sin señal. ¿Podría usted? Repito, no tenga pena, Ronnie. Repito. Gracias. Ahora ya sabemos a quién fue el que le cerraron la puerta. No, son mentiras. Actos conclusivos no definitivos son aquellos
que se suspenden provisionalmente. Y se puede reanudar o pedir la reapertura del caso en cualquier momento. Entre ellos tenemos 2 puntos abajo, inciso A, archivo o desestimación. Inciso A, archivo o desestimación. Se da para las denuncias, querellas, prevenciones policiales, donde... ¿Podría repetir? ¿Archivo o desestimación? Ajá. Archivos de desestimación se da para las denuncias, querellas, prevenciones policiales, donde se ha señalado a una persona. Recuerden que lo que dijimos, que es indicado solo al que se señala, pero no, todavía no ha sido presentado ante juez. O sea, solo hay una denuncia en su contra, una querella en su contra, una prevención, pero no ha sido llevado ante juez. Por eso se llama sindicado. Ahora la persona que ya declaró ante juez, ¿verdad? Sí se llama imputado porque ya le dictaron autoprocesamiento. Recuérdense esos conceptos porque son muy importantes, Juan. Entonces aquí el archivo, la desestimación es solo para denuncias, querellas y prevenciones policiales. Bien, vamos a leer un artículo, por favor, jóvenes, para que vean ustedes que hay muchas personas, un día, fíjense, jóvenes, para no salirme del tema, hace como 5 años, vino un alumno ahí incursionando en los corredores de nuestra querida facultad. Me dijo a mí, mire, Lick, estoy bien contento. Ay, ¿por qué? ¿Podías contarme cuál es tu emoción y tu alegría? Le dije, es que fíjese usted que en el Ministerio Público me archivaron en mi casa un problema que tenía con el vecino, me dijo. Ay, papá, pero mira, tené cuidado, porque el archivo no cierra completamente el caso. Te van a volver a llamar dentro de 5 años y te van a mandar a citar con el juez. Solo el vecino se le ocurre ahí que vos estás siguiendo molestar. Entonces la recomendación que te hago es que a los 2 meses pedí vos el sobreseimiento. Le decís al Ministerio Público, pídeme por favor el sobreseimiento al juez, por favor. No puedo estar tranquilo así hasta que lo logres. El sobreseimiento es lo único que termina en forma definitiva el caso. Ay, gracias, Lee. Y después, como a los 5 meses, me contó que ya le habían sobreseído su caso. Así es la manera, ¿vieron? Artículo 310. Ubiquémonos, procesal penal. Por favor, jóvenes, alguien que lo lea. Desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder. El fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en los que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan la demora. Jesús por todos los cielos, ese último parrafito, ya vieron que qué mortal es. Entonces, por favor, jóvenes, ahí a la par de ese artículo con lapicero rojo, pongan ahí reapertura.
porque esa es pregunta de privado. Me dijo, ¿en qué disposición legal podría indicarme usted está la reapertura de los casos? Imagínense, jóvenes. Entonces pongan ahí reapertura. En ese último párrafo dice de una vez, ¿va?, que se puede reabrir en cualquier momento el caso. Y no dice tiempo. Miren, ya se dan cuenta que no dice tiempo. Sí, Kimberly. Lick, buenos días. Mire, así como aquí que dice que no impedirá reabrir el procedimiento, entonces, por ejemplo, si yo tengo un caso y, por ejemplo, yo hubiera atropellado a alguien y esa persona, llegamos a un acuerdo, me imagino que primero es en la junta conciliatoria y ahí hacen la desestimación. No. Primero usted tuvo que haber sido vinculada. Ahí no procedería a menos que no le hayan llevado con el juez. Ok, pero cuando se queda en la junta conciliatoria, la desestimación. Si no hay vinculación al proceso, por eso, si no hay vinculación, entonces se quedó como denuncia. Hay conciliación y todo. Usted, en lugar de archivarle el caso, mejor que le sobresean el caso. Licky, por ejemplo, cuando una persona es denunciada, por ejemplo, por alguna lesión leve, pero esa persona del Ministerio Público nunca la citó al Ministerio Público o algo así, nunca hubo una desestimación, pero con el paso de los años se puede borrar eso como del archivo del MP. La única manera es con el sobreseimiento. Pedir el sobreseimiento. Miren lo que le pasó a Ríos Montt, jóvenes. Tenía como 5 casos de denuncias cuando él fue presidente del Congreso de la República. Y a los 30 años le pidieron la reapertura de esas investigaciones, jóvenes. Entonces, mucha gente dice esto. Dentro de mi gremio, pues, dicen, si era responsabilidad de los abogados haber dejado pendiente toda esa clase de denuncias en contra de él, ¿no? Porque tenían que pedirle el sobreseimiento, ¿no? Pero aunque, por ejemplo, si la persona solo fue a denunciar, por ejemplo, tal vez ni fue cierto y la persona denunció y a mí ya me quedó algo ahí en el Ministerio Público, igual hay que pedir el sobreseimiento. O sea, aunque no haya citado al Ministerio Público, a mí en este caso, por ejemplo, se pide el sobreseimiento siempre. Muy bien, sí, porque si usted... Perdón, licenciado, ¿y ahí no corren los plazos de prescripción? Entiendo que en el caso de Ríos Montt, por ser delitos de lesa humanidad, se entiende que no prescriben de acuerdo con la ley internacional, pero en los delitos comunes sí hay un plazo de prescripción para la acción penal, ¿o no? Él tenía, esos archivos que tenía él no eran delitos de lesa humanidad, sino que eran delitos comunes cuando él fue presidente del Congreso. Entonces, puede aplicarse la prescripción y todo, pero es un tanto difícil. ¿Por qué? Porque la prescripción funciona si tocó organismo judicial, pero ya en el Ministerio Público, recuerde que la prescripción es una institución jurídica donde una persona ha estado vinculada al proceso y se dejó así clausura o que sea así tipos, ¿verdad? Pero si solo se quedó en el Ministerio Público, la prescripción no se puede aplicar ahí porque no ha tocado el organismo judicial, no ha sido llevado ante juez. Y miren, jóvenes, analicen bien ese artículo, el procedimiento que dice. El procedimiento es bien especial e incluso a los 20 días se recibe la declaración del agraviado, si no hay agraviado y toda la cuestión, incluso si es una cuestión fuerte, e incluso el mismo Ministerio Público pedirá autorización del juez para archivar el caso. Eso no lo hace el Ministerio Público. El Ministerio Público solo así los archivó, mi hijo. Los metió en una gaveta y no hay ni resolución, no hay nada. Entonces quede al pelo, porque después cuando están investigando a una persona, de repente a los 20 años resultó que es una persona, es funcionario público y ahorita lo quieren perjudicar, la CECI o la FECI, no sé cómo se llaman esas cosas, y a buscarle si no tiene denuncias, cabal en el sistema aparecen, búsquenla, a pedir la reapertura. Licenciado. Entonces es mejor, jovencitos, sobreseimiento. ¿Oyeron? No. ¿Y el fundamento legal de eso? Ahí está. Sí, sobreseimiento. Artículo 328, ¿verdad?
Licenciado, otra consulta. Y en este caso, una denuncia que no procedió podría afectar en casos, por ejemplo, civiles. Que una persona estuviera denunciada por alguna lesión y está peleando la patria potestad de un hijo, ¿podría afectar en ese caso? Que la mamá... En lo civil no afecta, lo que tiene que ver con la familia, no. Ah, ya. Solo es en lo penal. Bueno. Okay. Ahora pongamos B. Perdone, licenciado, la interrupción, pero antes de proseguir, fíjese que yo tengo en mis notas que en una ocasión un licenciado nos dijo que el desestimiento y el archivo no eran lo mismo, que de hecho la desestimación está en el 310 y el archivo en el 327. ¿Usted me podría explicar las implicaciones legales o las diferencias? Que realmente ya no me acuerdo. Sí hice esa anotación que no eran lo mismo, pero no me recuerdo a qué se refería en ese momento el licenciado, aprovechando que estamos viendo el tema. Bien, fíjese, jóvenes, de que desistimiento es diferente. Desestimar y desistimiento, por ejemplo, desistimiento es otra institución jurídica que se parece a la desestimación, pero el desistimiento significa que, por ejemplo, el agraviado ya no quiere seguir, entonces desiste. El agraviado ya fue indemnizado, entonces él desiste de la acción penal y civil. Perdone, licenciado, yo me equivoqué al hablar. Es desestimación en el 310 y archivo en el 327. Perdone, yo fui la que me equivoqué al hablar, perdón. Sí. Ah, bueno, usted se equivoca al hablar. Sí, me equivoqué, perdón. Bien, es que miren, jóvenes, hay muchas cosas que son parecidas, pues. Por ejemplo, en el artículo 327, solo fíjense de dónde proviene el artículo, de los actos conclusivos. Fíjense en el capítulo 5. Entonces, pero en el capítulo 5 de este, ¿cómo se llama?, del Código Procesal Penal, se refiere a que si el Ministerio Público no, por ejemplo, no ha localizado al imputado o está en rebeldía, por ejemplo, ya se le vinculó a esta persona, pero esta persona ya no quiso ir a las audiencias, tenía medida sustitutiva y no acudió. Entonces viene el juez y ordenó la aprehensión. Entonces, cuando se ordena la aprehensión de una persona, entonces se suspende, se archiva provisionalmente ese caso hasta que lo capturen otra vez, ¿verdad? Que lo aprendan. Eso es lo que se refiere a ese artículo 327, porque hay muchos casos, bien jóvenes, que presenta el Ministerio Público acusaciones y tiene medida sustitutiva, pero ya no quieren llegar. Entonces se archivan los casos y hace poco, miren, jóvenes, vino un caso y el licenciado, mire, detuvieron a una persona. Ah, bueno, entonces hay que citarlo. No, hombre, ahí está afuera. Tenía orden de aprehensión, pero solo lo único es que se le había declarado rebeldía en el año 2000. Jóvenes, en el año 2000, imagínense, hace 21 años. Entonces, eso es el archivo, o sea que estuvo archivado el caso 21 años. Entonces, ahí viene la misma respuesta. Esta es otra clase de archivo, pero es para las personas que no cumplen sus obligaciones, pero no se considera un acto definitivo, sino que es no definitivo, porque cuando lo aprendan, otra vez se va a reiniciar el proceso. Otra vez se inició el proceso y en trámite está su juicio oral y público, dice Jorge, ¿verdad? Así de simple. Ese es el archivo que menciona acá. Pero el archivo que dice el 310 es de las denuncias, donde no hay vinculado. El de las querellas, donde no hay persona vinculada. Donde hay prevenciones policíacas, donde no hay vinculado, así como lo leyeron ustedes. Bien. B. Licenciado, disculpe. B. ¿Sí? Ahí en el artículo 327, ahí sí corre la prescripción, ¿correría? Sí, correría la prescripción. Correría la prescripción, pero con una cosita que se presente, interrumpe
Solo con el hecho de trasladar un proceso a un lado a otro, que el sistema diga que este proceso se trasladó, por ejemplo, a otro juzgado, o se trasladó, o se presentó un informe, o la Policía Nacional presentó una investigación, ahí interrumpió el plazo de la prescripción. Eso es lo malo que tiene la prescripción, porque la prescripción, fíjense, jóvenes, tiene los mismos requisitos de la caducidad de la instancia. Y la caducidad de la instancia también es lo mismo, pues. O sea que está una acción, por ejemplo, en una fecha determinada, corre el tiempo, pero no se debe de plantear nada. Y si se plantea más de alguna cosita, interrumpió el plazo y borrón y cuenta nueva. Así le pasó en el caso de Serrano Elías. El caso de Serrano Elías, pidió la prescripción aquí en Guatemala. Pero cuando se dieron cuenta, él mismo había presentado un montón de memoriales. Él mismo se interrumpió los plazos y cada ratito él mismo se interrumpía las cosas. Habían oficios, habían unas boletas de ingreso de información y cualquier cosita interrumpe, pero sí procede la prescripción. Pongamos ahí, pues, B, falta de mérito. ¿Podría repetir, Lick? Muy bien. Falta de mérito. Se da cuando una persona es detenida. Se lleva ante juez. Se le toma su primera declaración. Disculpe, ¿qué dijo? Es que no le escuché, se me fue la señal. ¿Podría repetir, por favor? ¿Desde cuándo? ¿Desde la primera clase? Sí, es que solo copié donde me dijo falta de mérito. Bueno, repito pues, falta de mérito. Se da cuando una persona es detenida. Es llevada ante juez competente. Se le toma su primera declaración, o sea, los pasos de la detención legal que ustedes ya saben. Pero, ahí viene el pero. El juez no dicta prisión. No dicta medidas sustitutivas. Recuérdense cómo se los estoy dictando. No dicta prisión, coma. No dicta medidas sustitutivas, coma. No dicta auto de procesamiento. Y declara la falta de mérito. Repito entonces. No tenga pena, Zuli. Voy a repetir. Y ahorita ya sé idioma electrónico. De nada. La falta de mérito, una persona es detenida. Se lleva ante juez competente. Se le toma primera declaración. Pero el juez no dicta prisión, coma, no dicta medidas sustitutivas y no dicta auto de procesamiento. Punto y seguido. Dicta un auto razonado de falta de mérito. Entonces, cuando escuchen ustedes
fulano de tal fue llevado ante juez competente y se le dictó falta de mérito. Es eso. ¿Verdad? Hay veces que los jueces dicen esto. Yo no voy a entablar todo un proceso por 3 cigarros de marihuana. Ese es un desgaste para la sociedad. Esta persona no necesita castigo, lo que necesita es que se meta a un lugar de desintoxicación. Aquí en Guatemala hay un montón de esos jóvenes que están adscritos a la Secretaría de Bienestar Social de la Vicepresidencia de la República. Que no se divulguen, eso es otra cosa, porque no les conviene andar llevando tanto marihuano ahí con ellos, ¿va? O tanto alcoholizado, ¿verdad? Pero de que existen un montón de centros, existen aquí en Guatemala, jóvenes. Sí, hay un montón, ¿verdad? Entonces no dictan prisión, no dictan medidas sustitutivas y declaran la falta de mérito en un auto razonado. Entonces, el caso quedó como una simple denuncia archivada. Entonces ahí viene siendo lo mismo, miren que acabamos de ver el archivo. Que quiere decir que en cualquier momento se puede pedir la reapertura del asunto. En el caso, vuelvo, insisto, con este caso de ese señor Ríos Montt, porque en el tercero de instancia penal le declararon la falta de mérito por un problema que tenía con la Contraloría de Cuentas. Jalao, ¿eh? Pero jóvenes, hasta pachanga hizo. Y a los 25 años le juntaron todas esas denuncias, esos casos de falta de mérito, todos se lo juntaron al señor. ¿Por qué? Porque queda como que es una denuncia y se puede reabrir en cualquier momento, ¿verdad? Bien, vamos a leer un artículo, pero este artículo hay que tener mucho cuidado porque este artículo tiene 2 vertientes. Una donde cabalmente le da la falta de mérito y otra donde habla de la necesidad que tiene el juez de aplicar alguna medida. Pero ustedes tienen que ser cuidadosos. Con una medida sustitutiva que ustedes decreten, obligatoriamente tienen que dictar auto de procesamiento. Obligatoriamente. Entonces ya quedó vinculado al proceso, ¿verdad? Bien. Artículo 272. Licenciado, perdone, antes de que pase al artículo, en este caso, donde sea algunos salen por falta de mérito, pero quedan ligados a proceso, ¿se puede dar? No, ahí ya se está dando sentencia, ¿va? Bueno, repetime lo que te dicté de la falta de mérito. Falta de mérito se da cuando una persona es detenida, llevada ante un juez, se le toma la primera declaración, pero el juez no dicta presión, no dicta medidas sustitutivas, no dicta auto de procesamiento y declara la falta de mérito. Dicta un auto razonado de falta de mérito. Entonces el caso queda en un caso archivado. ¿Dices? No, todavía no lo comprendes. Bueno, te lo voy a explicar bien mejor, pues. Es que fíjense, jóvenes, que el legislador tuvo la culpa. Y yo ya se los había dicho a ustedes. Esa palabrita de ligar al proceso, ligar es una mala palabra. Entonces ustedes tienen que utilizar palabras tranquilas. Vinculó al proceso. O, por ejemplo, dictó auto de procesamiento, ¿verdad? Vincular al proceso quiere decir que dictó auto de procesamiento. Pero la falta de mérito no dicta eso. No dictó procesamiento, no dictó prisión, no dictó medidas sustitutivas, entonces se dictó un auto razonado de falta de mérito. Entonces el caso quedó como una denuncia archivada. La falta de mérito se le considera una denuncia archivada, que puede ser, otra vez, ordenada su reapertura en cualquier momento. Ya leímos el 310, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ahí se podría pedir después el sobreseimiento. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que le faltó a los abogados de esta persona, pues.
dejaron todos esos casos así semiterminados, cabal, dentro de 25, 30 años los volvieron a abrir. Sí, el señor dice que no se murió de infarto, sino de la cólera de esos abogados que todos se lo dejaron a medias. Fueron 8 casos que se los dejaron a medias, jóvenes. Entonces, no, jóvenes. Máxime en esa falta de mérito. Y así me dijo una vez una persona también, gracias a Dios que me declararon la falta de mérito, dijo, porque ahorita ya no me voy a dedicar a tranquilo, que no sé qué, que la gran chucha. Como a los 3 años, detenido otra vez, porque le habían reunido más elementos de investigación y por el mismo caso, miren, jóvenes. Entonces, licenciado, disculpe, y entonces, ¿en cuánto tiempo podría uno ya solicitar la falta, es decir, sobreseimiento, perdone? Yo recomiendo 1 o 2 meses prudenciales, jueces, pero no dejen pasar mucho tiempo. Ah, y al mes no se podría, o sea, eso no está regulado. Recuerden, no está regulado. Si miren el artículo, ese es difuso, no tiene regulación de los plazos. Eso quiere decir que a la semana siguiente uno ya con tranquilidad puede redactar el documento solicitando de una vez el sobreseimiento. Es mejor esperar que esté firme. Ah, sí, porque como todos los autos, el auto de falta de mérito también es impugnable, ¿verdad, licenciado? Muy bien, sí. Ya tenemos un tema de los recursos y ahí vamos. Por eso se está hablando mucho de estas instituciones, jóvenes, porque ya cuando entremos a las impugnaciones, toda esta clase de instituciones jurídicas, ya ustedes ya las van a comprender, ¿verdad? Bien, artículo 272. Una consulta, licenciado, disculpe que lo interrumpa, tal vez usted me indicará o tiene conocimiento. A mí me llama la atención mucho la defensa pública penal y, por ejemplo, que uno tenga varios casos, uno tiene que llevar, por ejemplo, tenemos un caso, yo tengo 6 casos, bueno, y 2 de ellos le dieron falta de mérito. Yo tengo que estar al pendiente como para el mes o 2 meses para pedir, o cuando ya sea algo firme, solicitar el sobreseimiento. Muy bien. Sí, cabal. Si vos querés hacer una defensa técnica adecuada. Okay. Eso es eso sería lo legal, lo ético y lo normal. La gente que deja pendiente las cosas, ahí los deja abandonados, ¿no? Vos. Después la gente anda con la agonía porque detuvieron nuevamente a su pariente, ¿verdad? Que si resulta que el abogado ya no está. Tienen que ver cómo le hacen para conseguir un nuevo abogado. Entonces, ese es el problema, mira. Por eso es mejor dejar las cosas terminadas en forma definitiva, miren, jóvenes, que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos como obligación profesional. ¿Bien? Bien. 272, jóvenes, ya como 5 veces dije ese artículo. Artículo 272, falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación. Obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas en sustitución de prisión preventiva. Ahí está. Esa palabrita salvo es lo que les decía al inicio, miren, jóvenes, hay que tener mucho cuidado, porque lo anterior a esa palabrita salvo es lo que habla de la falta de mérito. Y después de esa palabrita salvo, lo que sigue en adelante es que si yo tengo necesidad de aplicar una medida sustitutiva, pues la aplico, pero estoy obligado a dictar autoprocesamiento, ¿ven? Entonces ya lo vinculé al proceso. Licenciado, disculpe, este es el artículo que usted mencionaba que está difuso. Está difuso, entonces por eso es que tienen que tener mucho cuidado con ese artículo. O sea que cuando vayan a fundamentar ustedes una resolución, hasta donde dice salvo, le ponen puntos suspensivos porque lo demás es para otra harina de otro costal, ¿de acuerdo? Bien, es como, fíjense, jóvenes, de que no sé qué día un funcionario público, aquí en Guatemala, para variar, ¿verdad? Averiguan que un funcionario público ha robado un montón de dinero, a pedirle al juez de turno
el arraigo. También. Y en el arraigo, y no hay proceso, viene el otro y autoriza la provisión de salud. ¿Usted quiere crecer? ¿Quiere caminar conmigo? Pégase conmigo. ¿No quiere caminar conmigo? Váyanse. Bueno, así son las cosas con César. Entonces, puchis. Enojado César. Una consulta, licenciada, disculpe que le interrumpa nuevamente. Me viene el caso ahorita, tal vez no tiene que ver con el sobrecimiento ni nada de eso, pero el caso ahorita que sonó de estos delincuentes que estaban asaltando una tienda en la zona 16 y que al principal que llevaba la arma lo dejaron libre y con una fianza. Qué vergüenza. No, caución económica. Perdón, caución económica. Caución económica. La fianza, cuando escuchen esa palabra de fianza, es entre fiado y fiador, o sea que hay una fianzadora. Es como la fianza que compran ustedes para su licencia de conducir. Aquí se le aplicó una caución. Sí, hombre, qué lamentable, un delito fuerte, jóvenes, robo agravado y además portación ilegal de armas de fuego. Solo la portación ilegal de armas de fuego tiene una pena de 8 a 10 años. Y la otra del robo agravado, pena máxima de 15 a la gran nombre, jóvenes. Ya ven, por eso es importante que ustedes conozcan bien las figuras delictivas para que no sean ustedes blanco de la censura social, porque la gente dice, pero si eso es un asalto. Vea, con lo que me estás diciendo vos, es un asalto. Yo no vi los detalles, pero es un asalto. Es un asalto, es robo agravado. Hay armas y hay otro delito. Y además, no sé si habían otras personas con esa persona, no sabes. Sí, llevaba 2 cómplices. La gran pata. Delincuencia organizada. Armada, jóvenes, otra agravante. Entonces, no, jóvenes, no, a esas personas no hay que dejarlas salir, jóvenes. Les aseguro que los dejaron salir y al ratito ya andan asaltando otra vez. Es cuestión de sentido común, jóvenes. Es como esa juez de turno, es una patojita que, vaya que no es de la San Carlos, sino que es de la Universidad esa Panamericana, algo así, ¿no? Le encontraron una mochila llena de celulares a un ladrón. Imagínense, jóvenes. Falta de mérito le dio porque dice que no están las víctimas. Si las víctimas hay que buscar, para eso es la investigación. Se busca en el teléfono celular, se le pide a ahí dice que tienen equipo muy, muy especial los del Ministerio Público para saber el número telefónico de cada celular. Hay unos que solo así lo dan, marcando asterisco no sé qué, otro numeral no sé qué, ¿verdad? Entonces, esa es la investigación. No, la otra falta de mérito. No, hombre, no. No, eso está malo. Con esos efectos del delito, hay motivos suficientes para creer que esa persona ha tomado esos objetos que no le pertenecen. Eran como 15 celulares, jóvenes. La gran parte, hombre. No. Eso está malo. Bien, entonces ya está la falta de mérito. Pongamos C, clausura provisional. Se da cuando una persona después de la primera declaración fue vinculada y sometida a investigación. También que se oye, va yendo. Ahorita viene el problema, miren. Pero el Ministerio Público no recolectó medios de investigación. Nada. Y le pide al juez que clausure provisionalmente
deje en libertad al procesado. Y eso sucede a cada rato, miren, jóvenes. Cuando yo estuve en instancia penal, la ranchucha. El verdadero juez contralor, fíjense, jóvenes, dice esto: bueno, yo le dicté auto de procesamiento a esta persona en marzo, por ejemplo, el 19 de marzo, vence el 19 de junio, los 3 meses. Entonces, el día 21, yo le mando una resolución al Ministerio Público emplazándolo que concluya inmediatamente la investigación. Entonces, viene el Ministerio Público y al tener la notificación dice: ¿cómo va este caso, muchachos? Le dice a sus oficiales: fíjese, el agente fiscal, que no hicimos nada en ese caso, de veras, nada. Ni siquiera pedimos el informe de antecedentes penales del procesado, ni partida de nacimiento, nada, se nos olvidó. Yo le voy a pedir la clausura provisional al juez y le voy a decir que nos dé más tiempo para recolectar los medios de investigación. Qué de al pelo, jóvenes, ¿verdad? Qué bonito el Ministerio Público. Incluso ahí hasta delito hay, pues. ¿Cómo es posible que no haga las investigaciones si él tiene deber constitucional de investigar? No, me faltó la declaración de la víctima, me faltó la declaración de todos los agentes policíacos, recolectar testigos presenciales, la localización del arma, no se hizo el álbum fotográfico, no se hizo la planimetría, no se hizo el informe de antecedentes penales, ni partida de DPI, ni nada del acusado. Entonces no hizo nada, ¿verdad? Entonces, muchos agentes fiscales, eso es lo que hacen, piden las clausuras provisionales, jóvenes. Entonces vamos a leer un artículo y ustedes me van a indicar cuánto tiene de tiempo el Ministerio Público de plazo para recolectar esos medios de investigación ya estando libre la persona. Y ahí no importa el delito, puede ser hasta asesinato, jóvenes, puede ser homicidio, puede ser comercio de drogas, puede ser, no hizo nada el Ministerio Público, Dios guarde, mi hijo. Bien, ubiquémonos en el artículo 331, por favor, y alguien que lo lea. Sí, Lic, artículo 331, clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o del sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Muy bien. Entonces, a la par, para empezar, a la par de ese artículo, porque yo les dije que íbamos a hablar de varios artículos que hablan de la reanudación. Pongan ahí reanudación o reapertura, con rojo, pónganlo a la par ahí en el margen de su artículo. ¿Cuánto tiempo dice ese artículo que tiene el Ministerio Público para recolectar los medios de investigación, jóvenes? Vamos a ver. Muy bien. No da plazo. Muy bien. Eso. Muy bien. No tiene plazo. Muy bien. Quiere decir que se puede tardar 5, 10, 15, 20 años, 25, ¿verdad? Y el Ministerio Público, bien, gracias, ¿verdad? Pero miren el problema para el imputado. El problema para el imputado es que él va a seguir siendo procesado. Su caso no ha terminado, jóvenes. Él va a seguir estando procesado por clausura provisional. No va
hacerle fácil a él conseguir trabajo. Entonces, qué injusto, ¿va? Para el Ministerio Público, que no hizo bien su trabajo, dejar perjudicada a la persona. Y si era inocente, jóvenes, porque hay un montón de gente que son inocentes y la policía se lo lleva por mirones, ¿verdad? Entonces, ahí antes, ese artículo, antes de la reforma, decía que el Ministerio Público sobreseerá el caso si pasados los 5 años no encuentra los medios de investigación. Eso lo quitaron, jóvenes, porque por lo menos 5 años decía la gente, ahí estaba, pero ella no dice nada, jóvenes. Y vuelvo, insisto en ese caso de ese señor. También tenía un caso clausurado y a los 30 años se lo volvieron a reabrir, ¿verdad? Entonces, ahora bien, punto y seguido, la defensa no está conforme con la clausura, porque no es problema del imputado. No es problema de la defensa. Entonces, en la audiencia puede solicitar el sobreseimiento, ¿verdad? Ya se dan cuenta, en la audiencia. Yo he escuchado argumentos así, miren, jóvenes. He escuchado argumentos demasiado críticos, fuertes, pero no, jóvenes. Recuerden que vimos el Código de Ética Profesional y vimos el postulado de prudencia. Tranquilos. En primer lugar, no es el primer caso que van a tener ustedes, sino que ustedes van a tener muchos casos más, ¿verdad? Y no es bueno estarse peleando con los fiscales, ¿verdad? Pero también hay una manera muy, muy civilizada que dice la oratoria, en donde ustedes pueden argumentar. Pueden decir, se detentó el artículo tal porque constitucionalmente se tenía la obligación de investigar sin echar culpa de quién, ¿verdad? Entonces aquí mi cliente va a quedar completamente a la deriva, sin poder conseguir trabajo. Entonces su familia va a padecer los problemas de esto, de que se deja sin ¿cómo se llama? Sin solución total este caso. Entonces yo insto, señor juez, de que se le dé el sobreseimiento. Pasan, por ejemplo, imagínense que el juez dijo que no. Pasan unos 2 meses o 3 meses y ustedes piden el sobreseimiento. Ahí está, miren. Entonces, si ustedes piden el sobreseimiento, terminan ese caso y no hay problema. Entonces, ya cuando veamos la práctica en esto, miren, nos bajamos todo el horario en explicaciones y todavía faltan, jóvenes. Pero es importante que ustedes lo sepan, pues, porque imagínense, faltó localizar a la víctima. Puchis. No hizo nada, faltó localizar a los policías, faltó localizar el arma. Tienen que ser medios de investigación fuertes, ¿verdad? Pero no por el hecho, está la declaración de la víctima, está la declaración de los policías, está el arma, pero viene el Ministerio Público y quiere clausurar solo porque faltan el informe de antecedentes penales. No. Si es una cosa fuerte, si no es una cosa fuerte, el juez le va a ordenar que acuse. No le va a aceptar esa clausura que está pidiendo y da lugar a pensar mal. Si el Ministerio Público está pidiendo la clausura es porque le dieron dinero, ¿verdad? Vamos a leer un artículo más de esto. Ubiquémonos en el artículo 326, por favor. Artículo 326. Perdone. Orden de acusación. Examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento o la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público, ordenará que se plantee la acusación. La resolución obligará al Ministerio Público a plantear la acusación. Ese sería el fundamento legal cuando ustedes le ordenen no.
Ya yo no estoy convencido de su clausura, señor agente fiscal, de conformidad con el artículo 326. En un plazo de 3 días quiero la acusación. ¿De acuerdo? Ahí está, y como es en audiencia. Bien, vamos a poner, si alguien más quería preguntar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Zoila. Fíjese que yo estoy viendo un caso pues me contaron de un caso más bien, que al muchacho lo acusaron de violencia contra la mujer. Total que llegó la fecha de debate y pidieron un procedimiento abreviado y él se echó la culpa, pero el Ministerio Público no tenía todas las pruebas suficientes. La cuestión está en que la muchacha y la policía se contradijeron. Entonces el juez dijo que porque el Ministerio Público no tenía pruebas suficientes, le quitó todas las medidas a él. Y total que dijo que si el Ministerio Público le dio un plazo de 1 año para que el Ministerio Público presentara las pruebas y que si dentro de 1 año no las tenía, pues se acababa esto, pero para él ya no tenía por qué seguir el caso. ¿Se puede pedir sobreseimiento o se espera que llegue la fecha para ver qué pasa? Sí, en ese sentido había que... Pero mire, vamos a centralizarnos. En un juicio oral y público no se puede pedir el procedimiento abreviado. Ese procedimiento abreviado tiene que pedirse en el juez contralor. Entonces, el juez contralor, por eso se llama abreviado. Se presenta la acusación y ahí se propone el procedimiento abreviado. Bueno, pero si no hay pruebas suficientes, muchos jueces lo que hacen es absolver, fíjense, jóvenes. ¿Por qué? Porque solo la prueba destruye el estadio de inocencia. Hagan de cuenta que el estadio de inocencia es una cúpula, una burbuja de protección jurídica que tiene una persona. Nadie lo puede tocar, él es inocente. La única manera de pinchar esa burbuja es la prueba. Y la prueba legalmente presentada en un proceso destruye la garantía de inocencia. Si no hay prueba suficiente, muy bien, el juez puede ordenar un plazo, pero ahí más que creo que le autorizó la clausura provisional. Porque si no le hubiera autorizado la clausura, él no podría dar un plazo en sentencia, no se puede. Tiene que ser en una clausura, dar un plazo para recolectar medios de investigación y si no los encuentran, pues provocar el sobreseimiento. Entonces, ahí sí podría esperarse que se llegue el plazo. Pero recuerden una cosa, ahí viene el pero, que el derecho de petición es universal. Usted muy bien lo puede pedir a los 6 meses, porque es el derecho de petición, ¿va? Entonces, y si el juez se le ocurre correrle audiencias al Ministerio Público y el Ministerio Público dice yo no voy a conseguir nada, ya es definitivo que no voy a conseguir medio de prueba, automáticamente dicta el sobreseimiento. El derecho de petición es universal, jóvenes. Todo el mundo tiene derecho de pedir y por eso el derecho de petición es una garantía constitucional. Bien, pongamos ahí pues D. Formas alternas de solución de conflictos. Son aquellas creadas en Guatemala para solucionar casos menores con fines de resocialización y reinserción. Aquel día hablamos de la rehabilitación, pero ya dijimos que la rehabilitación es otra cosa, ¿verdad? La rehabilitación no podemos utilizarla acá porque ya les dije a ustedes que hay penas principales y penas accesorias, y dentro de las penas accesorias está la inhabilitación a los médicos, a los abogados o qué sé yo. Entonces, cuando ellos cumplieron la pena,
piden la rehabilitación. Eso no es lo mismo, ya se dieron cuenta. Entonces, por eso es que esas formas alternas de solución de conflictos buscan la resocialización y la reinserción al orden social. Bien, ¿alguien quería preguntar? Sí, disculpe, solo la última parte esa que dice para solucionar casos menores con fines de reinserción y resocialización. Bien, entre ellos tenemos D.1. Hoy sí preguntaron, chicos, así me gusta, ya ven, muy bien, bien, culpa de ustedes, no hicimos la práctica. Pues no tengan pena, no se salvan el otro sábado. Es por el Día del Padre, Eli. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, entre ellas tenemos D.1, criterio de oportunidad. Es cuando el Estado de Guatemala por medio del Ministerio Público le dan una nueva oportunidad al procesado vinculado en un caso menor para que trabaje, se dedique a su familia bajo la vigilancia de reglas de abstención. Lick, ¿podría ir un poquitito más despacio, porfa? Sí, Lick, perdón, es que no le entendí eso último que... Bueno, repito entonces, pues, el criterio de oportunidad, jóvenes, es una forma alterna de solución de conflictos, ¿verdad? Entonces, la persona procesada por delitos menores y que reúna los requisitos, entonces viene el Estado de Guatemala por medio del Ministerio Público, entonces le da una nueva oportunidad a esta persona para que se dedique a su familia, a su trabajo, bajo la vigilancia de reglas de abstención. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Qué son reglas de abstención? Por ejemplo, se le prohíbe delinquir, porque si delinque nuevamente, se le cancela el criterio de oportunidad, ¿no? Y se va acusado. Por ejemplo, no debe de acudir a lugares donde vendan licor, no debe portar armas. Todas esas cosas son reglas de abstención. O por ejemplo, la que a ustedes les causó risa la vez pasada, pero es cierto, jóvenes. La gente hace unas cosas, jóvenes, que miren. Por eso el juez le prohíbe que acuda a palenques, peleas de perros, peleas de gallos, carreras clandestinas, jolgorios, ¿verdad? Que es donde las fiestas del pueblo, donde ahí toman y toman y toman. Entonces un fulano ahí dijo una vez, no, licenciado, yo acudo a esas fiestas del pueblo, pero yo me porto bien. Ahí si le dan un botellazo y él sabe quién le dio el botellazo, él no se va a quedar quieto, ¿ah? Entonces ahí está. Hay que prevenir el delito. Eso es lo que tiene el criterio de oportunidad. Le da una nueva oportunidad a esa persona, pero regla general, no meterse en problemas. ¿Verdad? Una consulta. Es como decirle, cuando una
una dama le dice al patojo, vaya, te voy a dar una nueva oportunidad, pero ahora te vas a portar bien. Mucho tomás licor, mentís, y además me tomás como excusa que andas conmigo. Te voy a dar la última oportunidad y si no, allá adiós, nos despedimos. Así es la cosa. Sí, Christopher. Acá es donde el juez también, tengo entendido que si el procesado no ha terminado la primaria o no ha terminado la secundaria, le puede ordenar también que la continúe, ¿verdad? Muy bien, sí. O sea que prácticamente el juez le está tratando de enderezar la vida, jóvenes. ¿Verdad? Es que el asunto está de que hay muchas personas jóvenes que no es por nada, pero hay que orientarlos. Mucha gente necesita de orientaciones. Alguien que les hable, pero ya que le hable un juez. El juez le dice así, usted se va a portar bien, no va a consumir licor ni drogas, porque si no, otra vez yo lo meto a la cárcel. Así, jóvenes. ¿Verdad? Con esas recomendaciones, mejor se porta bien, ¿verdad? Pero, licenciado, ¿por qué hay personas que, bueno, uno ve en las noticias que tiene 37 hasta 40 ingresos a la cárcel y no... Es decir, ¿por qué no hay un mejor manejo de no sé, como de criterio de las personas, pienso yo, no sé? O sea... No, las personas que tienen esa clase de asuntos no se les da criterio de oportunidad. ¿Verdad? Tienen que observar los requisitos, ahorita lo vamos a ver. ¿Verdad? Bien, ubiquémonos en el artículo 25, por favor, jóvenes. Ese artículo es grande, muy grande. Entonces solo vamos a leer ciertos pasajes del artículo. El primer párrafo y los requisitos, para empezar. De ahí donde se traslada las reglas de abstención, ahí nos vamos a saltar. Bien, ¿alguien que lea el artículo 25, por favor? Artículo 25, criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agravado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. 1. Si se tratare de delitos no sancionados con penas de prisión. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la Ley contra la Narcoactividad. 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Perdón. 6. El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro. Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que establecerá la efectiva investigación del fiscal. En este caso de primera instancia el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente. La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo ante el agente fiscal que tiene a cargo la investigación
a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo. Si el fiscal tuviera que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación con carácter urgente y conforme a la ley, deberá en este caso comisionar al juez competente que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia. El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales del 1 al 5 de este artículo no aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio del cargo. Muy bien. Para empezar, en el numeral 6, jóvenes, pongamos ahí colaborador eficaz. Fuertemente criticado ese tema y muchos ya han escrito un montón de tesis sobre eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo saber, cómo creerle a una persona cuando va a ir a delatar a otra persona diciéndole que ese es el autor, ¿va? O que ese cometió el delito? Entonces ahí el Ministerio Público tiene que ser cauteloso, ¿va? Porque, por ejemplo, en el caso de ECO, esa persona también tenía los mismos delitos de Roxana Valdetti, tenía los mismos delitos de Otto Pérez Molina, pero aquí en esta disposición ellos le dieron criterio de oportunidad y lo tomaron como colaborador eficaz. Le tomaron prueba anticipada de su declaración y esa prueba la grabaron en un disco compacto y a él se lo llevaron a saber a qué país va. Pero la cuestión está de que aquí el de colaborador eficaz, como ustedes acaban de ver, solo se permite por el delito de encubrimiento. ¿Por qué? Porque tiene una sanción mínima. Entonces se le da criterio de oportunidad, pero primero el Ministerio Público tendría que sobreseerle todo ese montón de delitos fuertes que tiene, pues, ¿verdad? Entonces fue fuertemente criticada esa resolución. ¿Por qué? Porque DECO trabajaba también como funcionario público ahí en la presidencia, jóvenes, ¿verdad? Entonces el criterio de oportunidad no se le puede dar a funcionarios ni empleados públicos. Entonces son de lo que me preguntaban ahí ustedes, de los requisitos. Aquí están los requisitos. Ahora nos vamos a ir al artículo 25 bis, donde dice las reglas de abstención. Está en el párrafo 3. ¿Alguien que lea las reglas de abstención? Perdón, Elix, solo un comentario. Aparte de que se hizo toda la declaración y de este testigo eficaz, no hay ninguna sentencia para Valdetti ni Otto Pérez todavía, ¿verdad? No. Yo creo que ni el juicio se ha iniciado. Sí, dice Juárez. Ya primero se está muriendo la gente, ¿va, jóvenes? Sí, y todavía no hay juicio. Bien, avancemos pues, jóvenes, porque ya nos queda poco tiempo. Párrafo 3, reglas de abstención. Las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes. Numeral 1. Residir en lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez. Número 2. La prohibición de visitar determinados lugares o personas. Número 3. Abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas. Número 4. Finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. 5. Realizar trabajo de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 6. Someterse a un tratamiento médico psicológico si fuere necesario. 7. Prohibición de portación de arma de fuego. 8. Prohibición de salir del país. 9. Prohibición de conducir vehículos automotores. Y 10. Permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión, si no tuvieren medios propios de subsistencia. Muy bien. D.2. Suspensión de la persecución penal. D.2. Mande. D.2. Suspensión de la persecución penal. Fíjense, jóvenes, de que esta clase de forma alterna
se confunde con suspensión condicional de la pena. Cuando le digan a ustedes, ya vimos las suspensiones, suspensión condicional de la pena, estamos hablando de las penas cuando se suspenden. Y aquí estamos hablando de suspensión condicional de la persecución penal. Entonces, por eso le dicté mejor suspensión de la persecución penal para que entiendan mejor. Aquí, pues, en esta forma alterna, pues, también es una forma alterna de terminar el proceso y se le da la oportunidad al procesado a estar en un periodo de prueba y después que se sobresea el caso, en casos también determinados. Fíjense que hubo una vez un caso en donde una persona estaba vinculada por contaminación de aguas. ¿Y cuál era esa contaminación de aguas? Porque él era el dueño de la empresa B&B. Entonces, todas las aguas residuales se iban para Amatitlán, al lago de Amatitlán, prácticamente ahí en ese lago de Amatitlán. Por eso una persona que dijo este comentario así en forma grotesca y no dejaba de tener razón, ¿va? Porque dijo, el lago de Amatitlán es una letrina gigante, y es cierto, Jones. Dice que no sé cuántas colonias, todas sus aguas sucias van a dar al lago de Amatitlán. Total es que vino el señor y dijo, mire, yo necesito que me hagan que se suspenda la persecución penal porque ya viene en camino desde Alemania una planta de tratamiento de aguas. Entonces, todas esas desechos químicos y aguas residuales ya no se van a ir al lago, sino que se van a convertir en vapor. Entonces se le dio 2 años de plazo y cabal vino la planta de aguas residuales. Y cuando fueron a hacerle la prueba por técnicos del INASIF, el agua era más limpia que el agua salvavidas, pues. E incluso ese clase de procedimiento podría ser la resurrección para Guatemala en muchos aspectos de la contaminación, ¿va? Pero lo cierto es que muchas empresas no quisieron hacer eso y mejor se fueron de Guatemala, como la Kellogg's y todos esos, ¿va? Se fueron mejor porque no querían comprar una planta de tratamiento de aguas porque era muy cara, 20 millones dice que costaba, una cosa así, ¿va? Bueno, entonces esa es la idea de la persecución penal. Un periodo de prueba en donde se pueda solucionar el problema y después se sobresee, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 27, por favor. ¿Alguien que lo lea? Del Código Procesal Penal. Artículo 27, LIC. Suspensión condicional de la persecución penal. En los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358 A, 358B y 358C y 358D. El Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. Para los efectos de lo antes señalado, no se tomará en cuenta el aumento de los límites a que se refiere el artículo 66 del Código Penal. El pedido contendrá: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado. 2. El hecho punible atribuido. 3. Los preceptos penales aplicables. Y 4. Las instrucciones o imposiciones que requiere. El juez de primera instancia, con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare
suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado, o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza. De no existir una persona directamente agraviada o afectada, y en caso de insolvencia del imputado, se aplicará la norma contenida en el párrafo segundo del artículo 25 bis. Dejémoslo ahí, pero. Gracias. Dejémoslo ahí. Entonces la idea es esa, pues, que él quiere reparar el daño, quiere repararlo, pero necesita un tiempo. Entonces ese tiempo se lo fija el juez. Entonces después de eso, ya si reparó el daño, pues se puede sobreseer el caso. Entonces por eso es que se suspende condicionalmente la persecución penal. Entonces, ¿por qué no el legislador mejor le puso suspensión de la investigación, va? No. La cosa es que creó polémica ahí porque esta definición se confunde con suspensión condicional de la pena. Es diferente, ya ven que es diferente. Uno habla de la investigación y otro habla de la pena. Y el D.3, jóvenes, conversión. Consiste que si el agraviado con el Ministerio Público puede pedirle al juez que un delito de acción pública se convierta en delito de acción privada, ¿verdad? Esa es la conversión. Que si el agraviado tiene problemas con el Ministerio Público, le puede pedir al juez que un delito de acción pública se convierta en delito de acción privada, ¿verdad? Bien, el último artículo, vamos a leerlo, jóvenes. Ubiquémonos en el artículo 26, por favor. Alguien que lo lea, y ahí vamos a terminar. Artículo 26, conversión. Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social, en los casos siguientes. 1. Cuando se trata de los casos previstos para prescindir de la persecución penal conforme el criterio de oportunidad. 2. En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido del legitimado a instar, cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente. 3. En los delitos contra el patrimonio según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trate de delitos de hurto y robo agravados. Si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno hubiere asumido el ejercicio de la acción penal. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces hasta ahí terminamos nuestra clase del día de hoy. Entonces nos veremos. Pero mira, Diego, 102 alumnos, ya ves, 102 alumnos, como están en periodo de vacaciones allá en la universidad. Jóvenes, no, el abogado nunca vacaciona, siempre lee. Esa es la carrera que escogieron ustedes, el abogado siempre lee, siempre se interesa en algo, leerlo. Le dan máximas sus clases del día sábado, ¿verdad? Entonces a mí lo que me llama la atención es eso, que se fueron examinados como 160, no sé cuántas personas, y mira, llegan 100 a la clase. Entonces ahí te encargo la asistencia, por favor, Diego. Y muy bien, Lick. Vaya, pues pasen feliz tarde, jovencitos. Gracias, Lick. Entonces todavía no hay notas, ¿verdad? Gracias, Lick. Notas. Adiós, Lick. Feliz fin de semana. Notas. Gracias, Lick. Buen día. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, compañeros. Feliz día del Padre, Lick. Feliz día del Padre para todos, compañeros. Feliz fin de semana, Lick. Feliz día, Lick. Cuídense. Vaya. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, jóvenes. Ahí se cuidan. Feliz tarde, Lick. Licenciado, ciertamente usted nos ofreció que nos iba a pasar nuestras notas a los que hemos estado presentes en clase, que nos iba a pasar unas notas previas, digámoslo, porque obviamente en la página todavía no se ha autorizado para que ustedes suban las notas oficiales, pero usted nos había ofrecido que nos iba a mostrar nuestras notas. No, yo no he ofrecido eso. No, el Lick no ofreció. No, yo no.
No. Lo estoy confundiendo. Yo tengo aquí las notas y solo estoy esperando que den la autorización de la plataforma. Y yo lo único que les dije fue que qué lío los que tienen la decanatura con el bufete, ¿va? Pero son líos horribles, ¿va? Entonces, ni modo, pues, yo lo que hago es lo mío. ¿Verdad? Aquí ya tengo las cosas que ustedes han hecho, estamos bien controlados, estamos bien contentos con las clases y toda la cuestión, y nomás den la autorización, yo paso las notas por la vía respectiva, ¿vieron? Bueno, cuídense mucho. Gracias. Licenciado, buenas tardes, feliz día del padre Gracias, también. feliz fin de semana. Feliz tarde, Lick.